Eh, Se ve. Sí, sí, ¿Se ve? sí. Bueno, esto era lo último, que era la relación vectorial entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Y habíamos visto el caso especial de tiro parabólico, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho del tiro parabólico? Que cómo lo podíamos pensar, que no quiere decir que sea literalmente así, sino que lo podemos pensar de esa manera. La aceleración, o sea, tiro parabólico o tiro de proyectil se llama a veces, ¿sí? Movimiento de proyectiles. ¿Está? ¿Cómo lo podíamos pensar? La aceleración, ¿sí? A la que estaba sometida esa partícula o ese móvil era siempre una aceleración vertical que tenía módulo, ¿sí? Igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Es la aceleración de la gravedad. A esta aceleración yo la podía dividir, ¿sí? En dos componentes, en su componente X y su componente Y. En este caso, la aceleración tiene componente solo en Y, según este sistema de referencia, ¿sí? Entonces, en X, la componente es cero. Entonces, yo puedo pensar que en X, ¿sí? La partícula en esta dirección va a estar haciendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en Y, ¿sí? Donde la componente es menos G, la partícula va a hacer un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, a la velocidad inicial, también yo la puedo descomponer en sus componentes X e Y. Si yo conozco el ángulo, ¿sí? Con el cual ese móvil sale disparado, ese proyectil sale disparado, ¿sí? El ángulo con respecto a la horizontal, puedo escribir las componentes de la velocidad inicial, obviamente conociendo el módulo también, ¿no? Entonces, acá, a medida que el móvil va describiendo esta trayectoria, que qué trayectoria era, la trayectoria parabólica, ¿sí? Si yo miro solamente en Y, fíjense que en X, perdón, la velocidad, ¿sí? Siempre es constante en cada punto de la trayectoria, mientras que la componente Y de la velocidad va, primero, es positiva, ¿sí? Va disminuyendo, se hace cero en la altura, cuando el proyectil alcanza la altura máxima, y luego se hace negativa y va creciendo su módulo, ¿sí? Y habíamos visto que podíamos determinar la trayectoria, ¿sí? Usando las ecuaciones de los correspondientes movimientos de rectilíneo uniforme en la dirección horizontal y rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección vertical, con despejando el tiempo de esta primera ecuación y reemplazándolo en la ecuación 2, ¿sí? Y trabajando, ¿sí? La ecuación, llegábamos a que eh, la ecuación, esta ecuación es una ecuación de una parábola, ¿sí? Una constante A por X menos B por X cuadrado, ¿sí? Entonces, claramente, el proyectil, cuando es lanzado, ¿sí? Con una cierta velocidad angular perdón, con una cierta velocidad inicial y formando un ángulo determinado con la horizontal, va a seguir una trayectoria parabólica, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplito les comparto de nuevo, de un problema que no está en la práctica, pero que ejemplifica, ¿sí? Cómo trabajar con
¿sí? Los problemas de tiro parabólico. Bueno, el problema dice que hay un jugador de básquet que está de pie en una cancha a 10 metros de la canasta. La altura de la canasta o de la cesta es de 3,05 metros y el jugador lanza la pelota, ¿sí? Desde acá arriba con un ángulo de 40 grados con la horizontal, desde una altura de 2 metros. ¿Ok? Me pregunta, ¿con qué rapidez? Cuando decimos rapidez, acordémonos que es el módulo de la velocidad. ¿Con qué módulo, ¿sí? de velocidad inicial debe lanzar la pelota para que pase por esta canasta sin tocar el tablero, ¿sí? El tablero es esta parte. Y después me pregunta, ¿cuál es la altura máxima a la que llega la pelota? ¿Cuál es la velocidad y la aceleración en el instante S, cuando está en la altura máxima? Y después me pide que grafique los vectores de velocidad y aceleración en ese instante, en la gráfica de la trayectoria de la pelota, ¿sí? Que la trayectoria de la pelota ya sabemos que va a ser una parábola, ¿sí? Que es lo primero que hago para empezar a trabajar y bueno, poner mi sistema de ejes coordenados, X para la dirección horizontal y para la dirección vertical. ¿Vamos? Voy a tomar a mi instante t igual a 0, el instante en el que el jugador arroja la pelota, ¿sí? En ese instante la pelota está en su posición inicial y 0 igual a 2 metros y con una velocidad inicial de 0 que es la que me pide averiguar, ¿sí? En realidad me pide averiguar el módulo de esta velocidad. Y el x0 es 0, ¿ahí está? Bueno, como vimos antes, a esta velocidad inicial la podemos descomponer en sus componentes x e y, ¿sí? ¿Qué harían ustedes para resolver esta primera parte? A continuación, ir escribiendo todo, en el esquema todos los datos, ¿sí? La aceleración es menos g j. En el tiempo final, la pelota va a estar en una posición y final, x final, ¿sí? Que son x final, son 10 metros, e y final es 3,05 metros, ¿sí? Entonces, mis datos son que la posición inicial en x es 0, la posición inicial en y son 2 metros, mi posición final en x son 10 metros y en y 3,05 metros, ¿sí? El ángulo con el que yo arrojo, con el que el jugador arroja la pelota es de 40 y me pide averiguar el módulo de esa velocidad inicial. Es decir, cuál tiene que ser el módulo de esta velocidad para que lanzándolo de acá en estas condiciones llegue a entrar por la cesta. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes en realidad? Cualquiera. ¿Están? ¿No están? Nos mandamos ahora a los grupos aleatorios, trabajan un rato y nos vemos en 5 minutos. Profe, teniendo la posición inicial y final, ¿no podríamos despejar de ahí a un tiempo? Podríamos ahí, bueno, Despejar un tiempo. sí, exactamente. O sea, si vos te estás trabajando con tu papel y lápiz, lo primero que vas a hacer es que escribir qué cosa. Conozco ya cuáles son las leyes de movimiento en la dirección horizontal y en la vertical. Ya, ¿de dónde vas a despejar el tiempo? Y de las ecuaciones de movimiento, digamos, del tiro parabólico. Primero las expreso y después... Exactamente. En el eje X, ya sé que la partícula está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme, escribo las ecuaciones, ¿sí?
La velocidad es constante, la posición viene dada por esta ecuación, y en el eje Y, ya sé que la partícula va a hacer un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces la ecuación de movimiento, la ley de movimiento correspondiente en el eje Y es esta que está acá, y la de la velocidad, esta que está acá. Acá directamente, fíjense que acá está B0I, acá ya lo reemplacé por lo que es la componente, y acá también, solo que en X es constante. ¿Sí? Entonces, como bien dijo Maximiliano, de la ecuación 1, ¿sí? Lo que hago es despejar el tiempo. Bueno, sé que la posición inicial es 0, mi incógnita son las velocidades, el módulo de la velocidad inicial, y voy a trabajar con estas dos ecuaciones. ¿Sí? Yo conozco además las posiciones finales, ¿sí? O sea, estos son datos. X en T final e Y en T final son datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Evalúo estas ecuaciones directamente en esas posiciones finales. Habíamos dicho que la posición final en X era 10 metros y la posición final en Y era 3,05 metros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me queda? Resolver esta ecuación cuadrática, ¿sí? Y de ahí, como dijo Maximiliano, despejo el tiempo, ¿sí? Que me da 1,22 segundos. ¿Ok? Una vez que tengo el tiempo calculado a partir de esta ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Qué hago? Vuelvo a las 5, ¿sí? Y lo reemplazo. Y obtengo de ahí el valor del módulo de la velocidad inicial, ¿sí? Y me da 10,65 metros. ¿Qué más me pedía? ¿Cuál es la altura máxima que llega a la pelota y cuál es la velocidad y su aceleración en ese instante? ¿Y ahora qué hago? De 2 sacás la H máxima. Muy bien. A ver, ¿cuál es 2? De 2 saco la H máxima. ¿Haciendo qué cosa? Bien. O sea, la posición inicial la tengo. ¿Y qué sucede en la altura máxima? La velocidad es cero, la velocidad en Y es cero. El componente I de la velocidad es 0. Muy bien. Entonces, la componente I de la velocidad en la altura máxima, que lo alcanzo en un determinado tiempo t', lo alcanza el proyectil en un determinado tiempo t', esa componente va a ser 0. No la velocidad, la componente I de la velocidad. ¿Está claro? La velocidad en la altura máxima no es 0, porque si no el móvil quedaría detenido ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, de acá, no, de 3 está mal esto. Sería de 4. Acá, ojo que acá está mal, ¿no? Esto es 4. De 4, ¿sí? Obtengo ese tiempo, ¿sí? Que es el que le lleva al móvil llegar a la altura máxima, que es 0,7 segundos, y una vez que tengo eso, lo reemplazo en la ecuación 2, ¿sí? Y obtengo la altura máxima. ¿Vamos hasta acá? ¿O fuimos muy rápido? No sé quién fue el que participó recién. ¿El resto? Y también puedo calcular, entonces, la velocidad que lleva el móvil en esa altura máxima. ¿Ok? Ya sé que en Y es 0, ¿sí? Y en X es constante. O sea, no. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que me pregunta? La velocidad en ese instante la tengo y la aceleración, ¿cuál es?
la aceleración de la gravedad, ¿sí? En el instante de la altura máxima, su velocidad es esta que está acá, ¿sí? Es la componente x, que es constante, la componente y es cero, ¿sí? Entonces la velocidad tiene la dirección del eje x y su aceleración es la aceleración de la gravedad. Bueno, menos la aceleración de la gravedad. ¿Está? Y hasta ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe, cuando sacaste la velocidad inicial, ¿lo podés poner de Sí, nuevo? Porque me parece que tengo una duda. sí, sí, volvemos para atrás, no hay ningún problema. Vamos para atrás. Ah, espera, vamos a hacer más fácil. Así, porque si no. Acá. Acá. Creo que Acá, bien. era un poquito más adelante, cuando ya había sacado el tiempo. Saco el tiempo, ok. Sí. Reemplazo. Claro, mi duda es por qué queda el coseno de 40 ahí abajo. ¿Por qué queda el coseno de 40 ahí abajo? Ya lo Pues veremos. no era, por lo que yo tenía anotado, la velocidad media no era velocidad final menos velocidad inicial, bueno, todo evaluado en el ¿Y, tiempo, y por sobre qué el tiempo. estábamos hablando de velocidad media? ¿Quién es el que está Claro, pues, hablando? no yo, Francisco Francisco. Sidotti. Sí, Francisco, fíjate que para resolver este problema, yo no estoy hablando de velocidades medias, estoy hablando de velocidades instantáneas, ¿sí? claro, En ese grafiquito que yo te mostré antes, de donde está este que estaba acá, del tiro parabólico, así, sí, espérate que cambio de color, bueno, la velocidad es así, acá es así, acá es así. Estas son velocidades instantáneas. claro, sí, mira la fórmula ¿Sí? yo. Sí, sí, Estas son velocidades instantáneas directamente y tienen sus componentes en X y en Y. sí, ¿Estamos? Y fíjate que en X, bueno, en X acá no me está saliendo bien porque yo estoy escribiendo, esto tiene que ser, en X tienen que ser todas iguales las flechas, ¿no? Acá la velocidad será así, perdón, y tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Estamos? En cada instante, ¿sí? Esta es B0, esta es B1, ¿sí? Entonces esto es B1X, esto es B0X, ¿vamos? ¿Sí? Esto es B1Y. Entonces no sé por qué vos pensaste en velocidad media. Esto es B0Y, sí, fue porque por ¿está? inercia agarré la fórmula y se me hizo un lío, porque la agarré así nomás, Perfecto lo debajo que de toda la acabas de fórmula decir. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que agarrar todas la las velocidad fórmulas. instantánea No, no, sobre... no, no te apures. Baja, respira, tómate el café. Hay que pensar. Lo primero que hay que hacer es pensar, ¿sí? Después agarro, como dicen ustedes, las fórmulas, ¿sí? Entonces, yo sé que en un tiro parabólico o en un movimiento de proyectil, el proyectil, o sea, este es el diagrama de movimiento, ¿estamos claros? No es esto es el X y el Y, ¿sí? Esto es lo que realmente hace el proyectil, ¿sí? Es lo que antes, cuando hacíamos el movimiento rectilíneo, decíamos, bueno, X, el móvil se mueve de acá con la velocidad así, después está acá con la velocidad más chiquita, entonces la aceleración fue para allá, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, ¿entiende? No es la función, la ley de movimientos de X y de Y en función del tiempo. ¿Estamos claros? Entonces, pienso y dije, yo sé que en X, ¿sí? La velocidad, esta como la aceleración, dibujo la aceleración también, lo voy a dibujar con otro color. ¿Cómo es la aceleración que afecta al movimiento de este? Es un vector que va hacia abajo,
Esta es A, ¿sí? ¿Y A qué componentes tiene? Menos G, J, ¿sí? Donde G es 9,8. ¿Estamos? Entonces, Francisco, una vez que yo analicé todo esto, ¿sí? ¿Qué hago? Ahora sí voy a la fórmula. Yo sé que en la dirección horizontal el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración no tiene componentes en X. Entonces, eso me dice que la componente en X de la velocidad va a permanecer constante. ¿Se entiende? Claro, y la de ahí sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la Entonces, de la Y sería un claro, claro. movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, escribo las fórmulas que yo conozco. Yo sé que para un movimiento rectilíneo uniforme, ya lo sé, así, ¿sí? O sea, ya las calculé cuando hice las integrales, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Cuando, en la primera Sí, sí. clase, bueno, cuando hice las integrales, llegué a que la posición en función del tiempo para una partícula que hace un movimiento rectilíneo uniforme tiene esta forma, ¿ok? Y la ecuación de movimiento, que ahora le pongo I, ¿sí? Para una partícula que hace un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y ahora empiezo a trabajar. Acá lo único que hice fue o sea, escribir los componentes de la velocidad en general. ¿Sí? Esto es B. ¿Sí? Esta es la velocidad B. ¿Sí? Entonces, como ahora estoy trabajando en dos dimensiones, estoy analizando un movimiento que se da en el plano, sé que la velocidad va a tener componentes en X y componentes en Y. ¿Sí? La componente de la velocidad en X es constante, ya lo sé. Entonces, directamente es igual a B0X, que es B0 coseno de este ángulo. ¿Sí? El módulo de este vector por el coseno de esto me da la componente en X. Y en Y, que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación para la velocidad en general es esta que está acá. Es V0 en I menos más la aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración tiene componentes menos G, entonces menos G por T. ¿Sí? Ahora, esta componente la escribo de la misma manera que escribí esta. Conozco, o sea, supuestamente, la escribo en función del módulo de este vector y de este ángulo. ¿Sí? Y es V0 seno de alfa. ¿Sí? Menos G por T. ¿Estamos, Francisco, hasta acá? Sí, sí, hasta acá sí veníamos bien. Bueno, entonces ahora lo que hago es trabajar con estas dos ecuaciones. Sé que la posición inicial en X es 0, mis incógnitas son estas dos, ¿sí? Pero yo conozco esta posición y esta posición en el tiempo final, ¿sí? Si yo voy para atrás, bueno, no voy a ir para atrás porque tardar mucho, descartar, ya fui para atrás. Si yo voy para atrás, ¿ves? Acá yo las posiciones finales las conocía, ¿sí? Es 10 para X y 3,05 para Y, ¿sí? Entonces lo que hago ahora es reemplazar esos valores en estas dos ecuaciones, ¿sí? 10 para X y 3,05 para Y, ¿sí? Y bueno, y acá el ángulo yo lo conozco, ¿sí? Lo único que hice fue escribir esto que está acá, lo pongo acá, ¿estamos? Sí, sí. Y, Ahí despejo T. claro, exactamente, resolviendo esta cuadrática que está acá, ¿sí? De ahí despejo T. Una vez que tengo el valor de T, lo vuelvo a poner acá. Y de acá despejo la de cero. Eso era lo que no veías. Paso esto, dividiendo, sí, por eso está ahí abajo. Porque lo saco de acá. ¿Cómo hago?
Era más simple la pregunta. Para Claro, despejar salía a despejar la ecuación. Claro. despejo esto de acá. No, perdón, esto. Sí, claro, salía de despejar la ¿Sí? constante de 0 en la ecuación de, claro, de x. Lo despejo de acá. ¿Sí? ¿Y qué Sí, hago? sí. Paso todo esto dividiendo para allá. El tiempo ya sé que es 1,22 y me queda el coseno 40 abajo. ¿Estamos? No, no era simplemente eso. Sí, profe, ¿Alguien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Bueno, seguimos entonces. Te, te dejo a vos, Vero. Dale, dale. Vero ahora va a ser algún problema de la práctica. Tal cual. Y Bueno, después las dejamos trabajar a ellos. Yo voy a ver si ya está. Voy a ir armando las sesiones mientras tanto. dale, sí, ahí vi que estamos completando la grilla. Así que Bueno, ahí. ¿todos completaron ya? Si hay alguno que queda suelto, por ahí se puede agregar en un grupo. Ujú. Sí, está todo bastante completo. Así Bueno, que, bueno, vamos a hacer. Antes de compartir, venga. Vamos a hacer el ejercicio 10, así seguimos un poco con esto de tiro parabólico en 2 dimensiones. Yo cuando terminemos hoy la práctica de cinemática, les voy a subir, ¿sí?, los ejercicios. Ahí lo están viendo, sí. Bien. Recuerdan la práctica que tiene varios ejercicios, empieza con más que nada la parte gráfica, después una dimensión, y ya arranca con estas 2 dimensiones lo que es tiro parabólico. Entonces, el lunes ya vieron la teoría, ahora Gaby les hizo un ejemplo, van a ver que no son complicados. Una vez que le agarran la mano es bastante sencillo. El 10 es un problema bastante típico. Vamos a poner el rojo. Dice, un bombero que se encuentra a una distancia de un edificio en llamas, dirige un chorro de agua desde una manguera en un ángulo θ, ¿sí?, sobre el horizontal como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos el edificio, no estamos de escala, si no, no nos entraba en la hoja. Tenemos el bombero y acá tenemos el chorro de agua, ¿sí? Acá tenemos el incendio. Entonces fíjense, está el chorro en el edificio, va a llegar a una altura h, que tenemos acá, y está el bombero situado a una distancia d. Eso es lo que me dice acá. Entonces, si la velocidad inicial del chorro es v sub i, acá en negrita, ¿sí?, está hablando de la velocidad del vector. ¿A qué altura h el agua golpea el edificio? Es decir, me está preguntando esta altura h. ¿Sí? Considere que la boquilla de la manguera se encuentra a 1,5 del suelo, ¿sí? Entonces tengo la boquilla y tengo a 1,5, y me pide cuál es el alcance máximo del chorro de agua para ese ángulo. ¿Sí? Entonces me está pidiendo dos cosas. La altura h, es decir, dónde va a pegar, para estar seguro que vamos a apagar el incendio si se quiere, y cuál es el alcance máximo que va a tener en ese chorro. Después vamos a ver. Se me fue para otro lado. Bueno, entonces, cuando termino de leer todo minuciado, ¿qué hago? Agarro y me hago un esquema de la situación, ¿sí? Es decir, yo voy a tener el bombero, el edificio, voy a poner un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Fíjense, acá me hice un esquema. Este sería el edificio, ¿sí? Acá pongo el eje Y hacia arriba, este es el eje X, fíjense que pongo las unidades, ¿sí? A una distancia de, vamos a poner la pluma, a una distancia de, situé donde empieza el edificio, y fíjense acá que este 1,5 es la distancia, si se quiere, se me va para abajo, puede ser porque está seleccionado, ¿ven? Lo selecciono acá, si no hacemos, así no se me va, así no se me va con la pluma. Este 1,5 es la altura desde que yo tengo desde el piso hasta donde sale el chorro, ¿ok?
Entonces, una vez que tengo todo este esquema, ¿sí? Fíjense, acá puse la velocidad inicial, v sub 0, que es un vector. Acá lo puse en negrita, pero estaría bueno que ustedes en la hoja escriban B con la flechita arriba. Y estas flechitas acá celeste son las componentes de este vector, ¿sí? Entonces, lo primero que hago, fíjense, acá dice, trasladé este vector acá para que ustedes vean, esto ya lo tienen que saber hacer, y si no, como todavía no entregamos las tareitas, pero les puse, por favor, repasar vectores o estudiar vectores. Fíjense, en este ángulo θ que está acá es el mismo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, la componente en x de este vector es proyectar este vector sobre el eje x, ¿sí? Voy a tener b0 por coseno de 45, es lo que vale el ángulo θ. Eso me da 17,67 y sabemos que coseno y seno vale lo mismo para 45, entonces tenemos un vector velocidad que tiene la misma componente tanto en x como en y. Para los dos casos, los dos componentes valen este 17,67. ¿Sí? Esto para ordenarlo. Una vez que termino de componer el vector, ¿sí? Yo les voy diciendo cómo uno estaría bueno que lo vaya haciendo el problema para ordenarse. Una vez que tengo el vector en sus dos componentes, esto que es mi esquema lo tengo que saber trasladar a mis ecuaciones. Entonces, ¿qué puedo empezar diciendo? Decir, bueno, yo conozco cuál es la posición inicial, ¿sí? ¿Cuál es la partícula que voy a ver acá? Si se quiere, la partícula que voy acá va a ser una parte o una gotita de este chorro que va a trasladarse hasta el edificio y pegar a una altura h. ¿Ok? Entonces, si yo miro, esa partícula va a tener una posición inicial en x0 y una posición inicial en y de 1,5, es decir, tiene una altura. Eso está acá en el enunciado, fíjense, considere que la boquilla de la manguera se encuentra a 1,5 del suelo. ¿Sí? Y después yo digo, bueno, conozco cuál es su posición final de esta partícula, es decir, ¿a dónde quiero que llegue? Yo quiero que llegue a una distancia d en x, ¿sí? Y a una altura h en y. Y esta distancia d, fíjense en que me la da, que vale 20, porque me dice a cuánto está, fíjense, un bombero se encuentra a una distancia d de un edificio y me lo da como dato, está a 20 metros. ¿Ok? Entonces yo tengo la posición inicial y la posición final, lo único que no conozco es la altura h, que es justamente una de las preguntas del enunciado. Cuando hago esto, ¿sí? Entonces fíjense, hago esquema de mi problema. El vector velocidad y, esto es una sugerencia que lo hagan siempre porque ahí meten la pata. Pongo cuáles son las posiciones iniciales y finales, ya sea con datos o con incógnitas. Y acá, como les hizo Gaby recién, yo lo que hago es escribir las ecuaciones de movimiento para estas dos dimensiones, ¿sí? Pueden empezar escribiéndola de forma general y después lo que hacen es plantearla para el problema en particular, ¿sí? Entonces tengo dos ecuaciones para lo que es la posición de la partícula, porque estoy en dos dimensiones, tengo dos expresiones para la velocidad y dos para la aceleración, ¿sí? La de la aceleración, esto ya lo sabemos, ya lo comentamos varias veces, la aceleración es un vector, ¿sí? Que es hacia abajo, ¿sí? Esta es la aceleración. Entonces, este vector acá respecto a mi sistema de referencia que es donde yo puse el eje y hacia arriba, es un vector negativo. Por eso es que yo le voy a poner componente 0 en x y menos 9,8 metros sobre segundo, ¿sí? Estos dos números está asociado, si se quiere, es respecto de donde yo puse o cómo yo elegí mi sistema de referencia. ¿Sí? Lo voy a mencionar a las veces que sea necesario para que no vengan siempre y pongan menos 9,8. No, eso está asociado a cómo ustedes eligen su sistema. Y después, cuando tengo toda la expresión general, que ya se la acuerdan, la escriben varias veces porque la tienen que saber, hago y reemplazo, digamos, cada una de estas con los datos de mi problema. ¿Sí? Entonces empiezo. La posición final es igual a la posición inicial en x. ¿Cuánto vale? 0. Entonces vengo y pongo 0. Más la velocidad inicial en x por t menos t0, que acá, ahí arriba ya vimos que vale
17,67 en X, entonces vengo y pongo 17,67 por T, porque T0 vale 0. ¿Sí? Entonces, de acá hasta acá lo único que hice fue reemplazar los datos. Y lo mismo hago para I. Posición inicial en I, 1,5, es lo que dijimos acá, más la velocidad inicial en I, es lo que dijimos acá, menos este 4,9 es el 9,8 dividido 2. ¿Sí? Si tienen dudas hasta acá, me avisan. Algo importante a destacar antes de seguir con el problema, que está asociado a lo que consultó Francisco, y es muy común a veces que no tengamos en claro qué velocidad estamos calculando y con las ecuaciones. Fíjense en que esta velocidad que pongo acá, no por cualquier cosa uno pone b sub 0, ¿sí? Cuando yo leo la ecuación, si yo la sé leer, sé, ¿cómo decirlo? Puedo entenderla mejor, ¿sí? Entonces yo leo, posición en un tiempo t es una posición final. Es igual a la posición inicial, esta posición inicial está asociada al tiempo t sub 0, ¿sí? Más la velocidad inicial en x por t menos t0. Pero ¿qué pasa? Esta velocidad en x, como ya le dijo Gaby varias veces, es una velocidad que es constante. Entonces poner b sub 0x o b sub x es lo mismo, porque vale lo mismo para cualquier instante. Si yo, vamos a poner otro color, si yo agarro este vector que está acá y les pido que me lo dibujen en este punto o en este punto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Yo quiero que en cada uno de estos puntos ustedes me dibujen la velocidad, la componente de la velocidad en x. ¿Me podrían decir cuánto vale acá, acá o acá? A ver si entienden este concepto de que es constante. Sí, valdría 17,67 metros sobre segundo. Perfecto. Es la misma longitud que tiene el vector original rojo que se ve ahí. ¿Cómo? Ahí no sé qué Tendría la habla. misma longitud que se ve el vector rojo que se encuentra en el instante cero. Ojo, no la misma longitud que el vector rojo, no. La misma longitud que este vector azul, que es la componente en X. Porque este vector rojo que está acá, cuando viene más acá, ¿qué va a ser? ¿Más grande o más chico? Más chico. Más chico. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Este vector acá azul, como bien dijo no sé quién, perdón, porque no puedo mirar la pantalla mientras tengo esto, es un vector constante. Quiere decir que si yo tengo esto vale 17,67 no va a cambiar ni su dirección, ni su sentido, ni su longitud. Entonces yo agarro este vector azul, lo copio y lo pego acá. Perdón, no me va a quedar, pero ustedes podrían agarrar y copiarlo y pegarlo. Acá, acá, en cada uno de estos puntos yo tendré que agarrar este vector y hacer eso. ¿Sí? Ahora, el vector rojo, que es muy común que se equivoquen al comienzo, este vector rojo es un vector que va a estar compuesto por el vector azul, que está acá, que es su componente en X, pero este que está acá es su componente en Y. ¿Sí? ¿Y qué vimos nosotros en la clase anterior? Que si yo tengo una velocidad que tiene un sentido opuesto a la aceleración, ¿qué le pasaba a este? ¿Qué le pasaba a este vector velocidad si tiene sentido opuesto a la aceleración? ¿Aumenta o disminuye en longitud? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Ven cómo los conceptos que vimos en la clase anterior, esto de los sentidos, las aceleraciones, se aplican nada más que ahora en dos sentidos. Como esta aceleración no afecta a esta velocidad, ¿por qué? Porque tiene sentido totalmente transversal, ¿sí? Son perpendiculares, perdón, así. Sí, esta aceleración de 9,8 va a afectar a la velocidad que va en y. Entonces, este vector que está acá, cuando viene acá va a ser un poquito más chiquito. Acá un poco más chiquito. Hasta que cuando esté acá, ¿qué les dijo Gaby? ¿Que cuánto vale? Bueno, acá no. Cuando tenga el punto máximo, acá no sabemos si es el punto máximo, porque esto puede seguir. Pero cuando tenga la altura máxima, ¿qué le pasa a ese vector? Es nulo. ¿Sí? Es como que este vector se va haciendo que es más chico, hasta que queda 0 en la altura máxima. Entonces, esto lo voy repitiendo. Sí, Entonces consulta. es constante porque es la única fuerza en X. Ojo con el tema de las fuerzas. Todavía no nos vamos a fuerzas porque no vimos dinámicas. ¿Sí? Este es constante porque no tiene una aceleración, si se quiere, no hay una aceleración en esa dirección.
Esta Claro, aceleración, perdón, Vero, la Dale, pregunta dale. sería, ¿cómo es el vector aceleración? Se los acabo de mostrar. O sea, ¿cómo es el vector aceleración? Es un vector ¿cómo? ¿Qué dirección tiene? voy a poner componente, así lo veo mejor. Ujú. Tiene componente 0 en X y componente menos G en Y. ¿Sí? Ahí voy. Sí, profe. Bien. Por eso tengo esto. Esto es así, es decir, la velocidad en un segundo vale 17,67, esa componente en X. Cuando pase una hora va a seguir valiendo 17,67 y cuando pasen 10 horas va a seguir valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque acá tengo 0. ¿Ok? En cambio, la componente en Y va a estar atada a una aceleración. ¿Sí? Por eso acá tengo una ley, porque esto no es 0. Entonces se empiezan a asociar estas cosas. Bien. Dejando todo esto de lado, que es más un concepto asociado a entender cómo es el tiro parabólico, volvemos al problema, ¿sí? Si vuelvo al problema, teníamos el bombero, no sé si algo querés decir algo más, si no, interrumpime, pero volvemos al bombero, que tiraba con el chorro, y yo quería saber cuál era esta altura h. Entonces, descompuse la velocidad, hágalo, porque acá surgen las complicaciones, y acá, fíjate, ya me está dando datos. Me puse cuál es la posición inicial y final, es decir, cuáles son los datos que tengo el problema y cuáles son las incógnitas, y las ecuaciones de movimiento para dos dimensiones las traduje, ¿sí? Las traducí, perdón, a mi problema en particular. Cuando llegué acá, vengo y busco la incógnita, ¿sí? ¿Cuál es el h? ¿Sí? Este h, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? La altura de donde llega. A 1,5 más 17,77 por 3 menos 4 por 3. Pero no tengo el tiempo, ¿sí? O sea, yo quiero saber cuál es esta altura h, pero no tengo idea cuánto tiempo pasó esa partícula del chorro en trasladarse hasta acá. Si yo tuviera el tiempo, vengo, lo reemplazo acá y me da la altura. Genial. ¿Sí? Cosas que no tengo. ¿Qué es lo que sí tengo? Tengo que volver a mis ecuaciones. Tengo la distancia d a la que se encuentra el edificio. ¿Sí? Como yo tengo esa distancia d, que es la posición final en x, si se quiere, para un tiempo particular, que vale 20, yo puedo venir y reemplazarlo en esta ecuación, decir, bueno, la posición final en x vale 20, y yo sé que eso es igual a 0 más este b0 en x por t, o el 17,67. Entonces de acá puedo fijar el tiempo, es decir, ¿qué tiempo estoy calculando? Yo estoy calculando el tiempo desde que esa partícula del chorro recorre 20 en x. Y el tiempo en el que la partícula recorre 20 en x, vuelvo a mi problema, 20 en x, va a ser el mismo tiempo que llegue acá. Es decir, va a estar asociado con el tiempo en el que recorre, digamos, su posición tenga esta altura h que yo quiero. ¿Sí? Es decir, los tiempos en estos problemas me hacen el link entre las posiciones en X y las posiciones en Y. Entonces, una vez que calcule este tiempo, si no se entendió algo me dicen, ¿sí? Fíjense en lo que hice acá, fue a este 20 lo dividí por 17,67 y me dio 1,13. Entonces, en 1,13 el chorro está, esa partícula del chorro está en una posición X igual a 20, pero también tiene esa altura h que yo quiero. Entonces, con este tiempo vengo a esta ecuación que está acá, lo pongo ¿dónde? Lo pongo acá, ¿sí? Y calculo el h. ¿Sí? Venga, acá lo hago y me da 15,2 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando termine de calcular este h, me pregunta ahora el alcance máximo. ¿Sí? Cuando a uno le preguntan, cuando ustedes les preguntamos el alcance máximo, el x máximo, acá les puse se da cuando y vale 0. ¿Por qué pongo esto? A ver si entendemos un poco. ¿Qué sería el x máximo? Ustedes piensen, tengo una partícula que hace un tiro parabólico. Hace esto. Sí, digamos, Acá, cuando ya toca el suelo, cuando ya llega.
cuando ya toca el suelo, exactamente. Fíjense que el movimiento que yo le estoy haciendo es arrancando de 0 a 0, ¿sí? Acá en mi problema es como decir, bueno, suponemos que yo saco el edificio, este edificio se corre, no va más, entonces la partícula, perdón que el dibujo ya está todo borroneado, viene de acá hasta acá, vamos a poner un colorcito verde, viene de acá y hace todo así. Este sería el alcance máximo. ¿Sí? Va a haber algún X por acá al final donde toca el piso. ¿Sí? Como que saco el edificio y digo, bueno, si yo tiro con un chorro, con una velocidad inicial de módulo tanto y estas componentes, va a llegar a una posición máxima en X. Eso a mí me da la pauta de que si yo estoy con el chorro y quiero apagar el edificio y está en 20, tengo que saber regular. Si yo pongo, no sé cuánto es acá el módulo, pero si lo pongo tiene muy poca velocidad y sé que el alcance máximo no llega a 20, no va a chocar contra el edificio. ¿Sí? Entonces, esta condición de igual a 0, ¿qué hago? Es la que utilizo para sacar el tiempo, ¿sí? Porque de nuevo, yo quiero el X máximo. Vengo y reemplazo en la ecuación que tenía arriba. Posición 0 igual a 0, velocidad en X 17,7 por tiempo, no tengo el tiempo, entonces uso mi condición para sacar el tiempo de la ecuación en Y. ¿Sí? Donde ahora la posición final vale 0. ¿Sí? Y todo esto es lo que tenía antes. 1,5, 17 por t menos 4,9 por t cuadrado. Me da dos tiempos, ya vimos que el tiempo negativo no lo usamos, me quedo con el positivo, 3,68, y vengo con este 3,68 y lo reemplazo en la ecuación de x. ¿Sí? Fíjense, acá está reemplazado, me da 65,23. ¿Ok? Entonces ese es el esquema que les hice acá abajo. Si yo saco el edificio y tiene esta velocidad inicial, va a llegar hasta 65,23, donde esta distancia, recuerden que era 20 metros. ¿Ok? ¿Dudas de este problema? Si no tienen dudas y se animan, podrían plantear el problema 11. Tiene ahí un detalle más de complicación, ¿sí? Pero estaría bueno, que sea Gaby, que lean el enunciado, hagan el esquema y pongan las ecuaciones. Y después los ayudamos si quieren a la parte de resolución, tiene un detalle más, ese problema, con algo de la rampa, pero no sé, son 8 Bueno. Profe, perdón, ¿puedo poner un segundo a la parte del que calculaste el X máximo? Así lo termino de ver. No, Sí, les voy a compartir esto. Uy, para que voy a borrar un poco todo lo que borroné. Así les queda más claro. Si hay dudas me avisan. Esta es una cuadrática y acá se quedó tiempos. No sé, Gaby, ¿qué te parece que lean el enunciado del 11? Sí, No hay otro de tiro parabólico, después ya empieza... sí, ¿qué tenemos? El 11, para, no abrí la tarea. Digo, la tarea, la práctica. Ah, acá la búsqueda de práctica. No, la tengo acá. Después del 11 ya viene el 12, que tiene que ver con el tema de los vectores de velocidad media y Ajá. podemos ver también. Pero bueno, yo por si quieren practicar un poquito esto de la ecuación. Si Sí, no, pasamos. diría que sí. ¿Quieren hacer esto? Yo ya armé los grupos, ¿sí? En esos mismos grupos de laboratorio que ustedes se anotaron recién, abro sesiones separadas y van a trabajar un rato, ¿quieren? Y en, no sé, ¿cuántos minutos? ¿10? ¿15? Dale.
nos volvemos a juntar en el aula principal y nos van contando qué es lo que fueron haciendo, ¿sí? O sea, nos pueden llamar, si tienen dudas nos pueden llamar. Yo armé las sesiones y me quedó alguna gente suelta. Por ejemplo, ¿Cómo es, Gaby? ¿Te dan las invitaciones? sí, ahora va a aparecer y te va a Ah. mandar. Yo a vos no te puse en ninguna, vos estás en el aula, quedaste en la llamada principal. Ok. Escúchenme, Giovanni Staforte, Iván Sosa, ¿no tienen grupo? No están anotados en la planilla. Iván, Giovanni, ¿están? Giovanni, sí, no tenés grupo de laboratorio. No tiene. Bueno, hay un grupito que quedó solo con Lucas Sanz. Lucas, ¿estás? Sí, profe. Te pongo ahí ahora. Sí, cualquiera. Dale. Y Giovanni dijimos. Iván. Juliana llegó tarde. Bueno, espera que te pongo ahí. Oh, no me digas que salí, miré el coso, se me desarmaron todos los... No te puedo creer. Ay, Yo los había guardado. Y del campus. bueno, sí. No, abrí el chat y cuando abrí el chat me fui del coso ese y no queda grabado hasta Ah. que no las abrís, digamos. No. Bueno, vayan pensando hasta que le manden. Vayan pensando, sí, armo de nuevo las... Ah, no, sí, acá Ahí. las tengo. Ahí Ah, están, bueno. ahí están, ahí están. Giovanni dijimos entonces que te pongo al final con Giovanni. Bueno, los que ya están, vayan por lo menos planteando el esquema, las ecuaciones y la